Espero que todos pues estén en su casa muy cómodos, que no puede haber otro lugar más seguro en el mundo que nuestro hogar y en la compañía de las personas que más queremos. Así que de todo corazón los saludo, deseándoles de verdad que esta situación sea un impasse y que pronto pues podamos reunirnos presencialmente, que podamos abrazarnos, abrazar a nuestros seres queridos y como familia de verdad es un momento en el cual tenemos que unirnos, no importa la organización en la cual estemos trabajando, bien sea una organización con ánimo, sin ánimo de lucro, ONGs, fundaciones, Estado. Yo creo que este es un momento en el cual tenemos que unir esfuerzos y acudir a la solidaridad, porque solo el trabajo en conjunto y colaborativo va a lograr que como seres humanos podamos aprender de esta situación y trabajar en conjunto con el fin de salir a flote. Es por eso que el día de hoy a toda la comunidad, a todos los que están aquí conectados y a los que capaz les pueda interesar, he desarrollado un programa de gestión de riesgos. Este programa es una visión muy general de cómo afrontar el COVID desde cualquier situación en la cual se encuentre una alta gerencia en cualquiera de sus compañías. Y como bien tú lo decías, Charlie, los emprendedores ven las problemáticas como una oportunidad para desarrollar un nuevo negocio o todo lo contrario, si tú no logras ver dentro de esos problemas una solución, mirar cómo a través de la innovación se pueden crear nuevas industrias, que es lo que está pasando en medio del COVID. Así que sin más preámbulo, les quiero presentar de qué se trata esto. Y pues la idea es que dejemos un espacio al final para que podamos socializar, nos puedan hacer sus preguntas si tienen compañías, de pronto si quieren desarrollar algún plan de continuidad dentro de sus organizaciones, pues lo podemos charlar. ¿Listos? Excelente, Sandrita. Comencemos, por favor. Bueno, muy bien. Como había contado ya Charlie, Umbrella es una compañía experta en consultorías en gestión de riesgos. Nuestros clientes principales son bancas de inversión. Trabajamos directamente de la mano de empresarios con el fin de que puedan conseguir financiación y capital o también aquellos CFOs o financieros de compañías que quieran entrar a revisar su plan de acción y quieran entrar a mirar otras opciones de innovación. También aquellos que están dentro de la cadena logística, los procesos, recursos humanos. O sea, el riesgo es algo tan gigante que es muy difícil que sea segmentado en una sola compañía. De hecho, por eso fue que nació Umbrella, cuando tuve la oportunidad de trabajar como corredora de seguros para grandes multinacionales, me daba cuenta de que siempre la gestión de riesgos la tenían tercerizada, bien era la parte legal de la compañía o al contador, capaz al revisor fiscal, algunas partes la delegaban a recursos humanos, pero normalmente dentro de las organizaciones no hay un departamento que se encargue de gestionar transversalmente la gestión de riesgos, y esto es muy relacionado como con una película en la cual hay una escena, la película se llama Titanic, capaz todos la han visto, es una película donde un barco de grandes dimensiones navega en medio del océano y choca contra un iceberg. ¿Qué pasa? Una vez empieza a filtrarse el agua por el medio de todo el barco, llaman a la persona que construye el barco y le cuentan de lo que está sucediendo en el momento. Él saca el plano y se empieza a dar cuenta de que el agua va regando a cada uno de los departamentos, por así decirlo, y cuando se da cuenta que se van hundiendo cada uno de ellos, dice, no hay probabilidades de que podamos sobrevivir, lo que tenemos que hacer es recurrir al plan de contingencia y que todas las personas, primero mujeres, luego adultos y niños empiecen a desembarcar el barco y después están los adultos. Eso es lo que nosotros llamamos un plan de continuidad de seguro. Ahora desde las empresas, ¿cómo se ve? Resulta que si, por ejemplo, tú tienes un departamento operativo y si el departamento operativo tecnológicamente no está funcionando, automáticamente empieza a fallar contabilidad, recursos humanos, servicio al cliente, marketing y todas las áreas de la organización como si fuera una ficha de dominó. Entonces, es importante tener en cuenta qué es el riesgo y cómo mitigarlo y cuáles son los planes de acción, qué es lo que sí se puede hacer.
Entonces, en estas épocas de encierro, donde nosotros no podemos controlar lo que está pasando a nivel mundial, sí podemos controlar ciertas acciones y es aquí donde les pido que tomen todas las notas posibles y se pueden quedar con algo de aquí, pues muy chévere que lo puedan tener en cuenta. Entonces, pues este modelo lo desarrollé teniendo en cuenta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es un manual de desastres. Normalmente eso se trabaja para grandes episodios catastróficos como terremotos, inundaciones, maremotos, incendios, sequías sazonadas, conmociones civiles, populares, huelga, terrorismo, que son los riesgos más conocidos. Sin embargo, para la pandemia como tal, no había un plan estructurado. De hecho, nadie en sus contabilidades o en sus organizaciones, en la alta gerencia, tenía pensado desarrollar un programa contra una pandemia porque de hecho pues es la primera que la mayoría de nosotros estamos pasando. Entonces, aquí menciono, digamos, un contenido del cual vamos a hablar, las causas, el origen del fenómeno del COVID-19, las características o cómo se manifiesta el contagio, cuáles son los efectos adversos del fenómeno, las posibilidades de predicción, cuáles son aquellas medidas con las cuales podemos mitigar el riesgo a mediano y largo plazo, cuáles son las medidas de preparación y acciones de alistamiento, o sea, cómo podemos prevenir que este riesgo conlleve a otros nuevos riesgos, frecuentes necesidades en el post-evento y sucesos simultáneos. Entonces, aquí vamos con algo súper importante que les quería contar y es, lo primero es que la información que ustedes vayan a buscar acerca del virus o el coronavirus o el COVID-19, importante que se aseguren de que estén buscando información precisa y actualizada en organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. ¿Eso por qué? Porque son las únicas organizaciones que están autorizadas a nivel mundial para tratar, digamos, la pandemia. Entonces, empezando por algo que es el COVID-19, es una gran familia de virus que causa resfriado común hasta enfermedades más graves. Entonces, ¿en dónde comenzó esto? Resulta que en Wuhan, eso es en China, inició el brote el 31 de diciembre del 2019 se declaró una pandemia y en el lapso de los últimos 2 o 3 meses se ha venido desarrollando una complicación en los diferentes territorios. Este es un reporte que sacamos de la Organización Mundial de la Salud, en el cual al 19 de marzo quería cambiar esta cifra, pero preferí dejarla para que se den cuenta del alto contagio que tiene. Al 19 de marzo del 2020 se habían reportado más de 13.000 casos y más de 170 muertes reportadas. Al día de hoy hay más de 140.000 casos y más de 12.000 muertes reportadas. Ojo que esto es del 19 de marzo, ni siquiera ha pasado un mes y las cifras realmente son escalofriantes. Ningún país de verdad está actuar en cuanto a una pandemia y esto ha hecho que precisamente en temas de salud y de morbilidad sean los sectores que más se encuentran afectados. Entonces, el número de muertes es frecuentemente alto, aproximadamente del 8% de las personas que están contagiadas pueden terminar en casos como la muerte. También es importante mencionar que la población más vulnerable son aquellos que ya tengan preexistencias o enfermedades graves, inclusive el adulto mayor. Entonces, ¿qué asevera el contagio? Aquellas personas que estén en eventos recurrentes de más de 50 personas, transporte público, centros comerciales, inclusive el medio de contagio inicialmente se había dicho que era de persona a persona y después de acuerdo a otros estudios realizados, encontraron que el virus se puede propagar no solamente de persona a persona, sino también en aquellos materiales como por ejemplo un ascensor, metales. Por ejemplo, si una persona estornuda, se ha declarado que puede durar el virus en el aire durante más de 3 horas, en la ropa, en los zapatos, en el cabello.
Así que es importante que las personas, primero, si ya tienen algún virus relacionado con la gripa, por ejemplo, que ya presenten síntomas como tos, fiebre, gripa, pues que digamos ya presenten aislamiento. Entonces el aislamiento es la única forma en la que nosotros podemos disminuir el contagio. Así que lo más importante es que las personas se mantengan aisladas en sus hogares. Ahora, ¿qué pasa? Hay un tema de morbilidad. Todas aquellas personas que ya estén contagiadas, pues lo más recurrente es que vayan a asistir a un centro hospitalario en países como Italia y en España, que de verdad no tienen la fuerza o la capacidad suficiente en las unidades de UCI para atender todos estos casos tan graves en los cuales han llegado inclusive a determinar qué personas sí les van a colocar un respirador artificial y a cuáles no. Los médicos tienen que definir en un momento si una persona de 40 años tiene derecho a su respirador o si una persona de 70 años tiene derecho a un respirador. Entonces, es importante tener en cuenta esto para que las personas que capaz presenten síntomas leves se queden en sus casas, no salgan a la calle a contagiar a otras personas y que en lo posible recurran a la telemedicina, que un médico sea el que se traslade a su hogar con el fin de evitar la mayor cantidad de contagios posibles. Ahora, aquí hablamos de tres líneas vitales súper importantes en cuenta las organizaciones como el Estado o inclusive si se llegara a delimitar dentro de los gobiernos, alcaldías, municipios, importantísimo que las personas, así estén en condición de aislamiento, que no estén trabajando actualmente, requieren sí o sí de ciertos servicios vitales. ¿Cuáles son estos? El agua potable, el alcantarillado, la energía, las telecomunicaciones y el transporte. Estas líneas es importantísimo que estén 24/7 para toda la población. Lo segundo, evitar congestionar los centros de salud y recurrir a la telemedicina. Y tercero, remitir a centros médicos solo a pacientes que presenten síntomas graves. ¿Esto para qué? Para reducir la curva de contagio y adicional a eso permitir a los centros médicos operar en forma y tiempo, esencialmente con aquellas personas que están graves. Entonces, habíamos hablado, de hecho, hace unos días con Charlie. Dentro de la compañía nos hemos unido con organizaciones de telemedicina, las compañías más importantes en el tema de la salud digital, en el orden de implementar una app o un canal que las personas que estén en cualquier parte del país poder conectarse a una plataforma y poder ser atendidos mediante WhatsApp, teléfono, videollamada, videoconferencia e inclusive asistencia médica a su casa, recurriendo a la telemedicina con más de 5.000 médicos afiliados, todo con el orden de que de evitar colapsar los centros médicos. Así que es importantísimo que sí, es importante recalcarlo, porque hasta el mayo vamos a tener nosotros el pico de la enfermedad. Hace en el 19 de marzo, cuando hice este reporte, en Colombia recién habían 3 contagiados. Hoy en Colombia se reportan más de 1.500 contagiados según el último reporte que sacó la Organización Mundial de la Salud. Entonces, importantísimo también, personas, no salgan de sus casas a menos de que sean primero entidades que colaboren con el Estado, bien sea en suministro de transporte para seguridad de personal médico, tránsito, personal de ambulancias, bomberos. Estos son los únicos vehículos que deben estar transitando en el país. Entre menos interacciones se tengan, la probabilidad de contagio va a ser menor. También importante, si la persona no es necesario que se traslade, en lo posible evitar salir de la casa. Como les contaba, la Organización Mundial de la Salud no ha decretado todavía que exista una vacuna o una cura contra la enfermedad. La única posibilidad de que las personas puedan evitar el contagio es quedándose en casa aislados completamente. Entonces, ¿cómo se ve esto desde el sector empresarial? Como saben, el sector empresarial está dividido en tres áreas. El sector primario es el sector agropecuario, en el cual efectivamente hay una disminución de la capacidad adquisitiva de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que así cuando las personas tengan la necesidad de alimentarse, puede que no tengan los medios para adquirir los alimentos
Por ello nacen compañías súper espectaculares, como en ese momento Rappi, que son algunos de los que están llevando domicilios a las casas, pero eso no es suficiente. Si dentro de sus comunidades ustedes ven que pueden elaborar un programa en el cual puedan ayudar a aquellas personas, como a adultos, personas mayores de por lo menos 50, 60 años, personas que tengan enfermedades persistentes, que tengan hogares con niños, en lo posible colaborar para que estas personas tengan un mercado a su casa, o que si van a adquirir algún producto tengan a alguien que les haga los mandados para evitar los contagios. El siguiente sector es el sector secundario. Eh, Dentro de esa industria encontramos al sector de manufacturas. Entonces, por tratarse de un sector operativo, lo más lógico es que las personas no puedan asistir a estos centros operativos, pero ha pasado algo muy interesante los últimos tiempos. Compañías como por ejemplo en Argentina, Quilmes es una compañía cervecera, ha dejado de producir cerveza y ha empezado a producir alcohol etílico y alcohol antiséptico completamente gratuito y cambiando completamente el core del negocio. Entonces eso es algo, sí, es una de las compañías que capaz se puede transformar. Otras compañías en el Valle del Cauca también han optado dejar de producir perfumes y empezar a producir gel antibacterial, han empezado a producir jabón. Entonces es importante también mirar cómo la compañía se puede transformar en momentos de crisis y reaccionar ante lo que realmente está pasando. Otro sector que se ha visto realmente afectado es el sector bancario, turístico y de comercio. ¿Eso por qué? Porque no pueden hacer uso de las instalaciones físicas. Así que, digamos, en este campo hemos visto cómo compañías se han transformado digitalmente y han logrado que usuarios puedan tener un usuario, una clave, ingresar a un website, inclusive hacer transacciones. Anteriormente, nosotros no podíamos ver el dinero como un medio de cambio si no nos daban las monedas y los billetes. Los abuelitos capaz no iban a pagar un servicio público y no creían que lo habían pagado hasta que no le pusieran el sellito. Este tipo de cosas han revolucionado completamente, en donde la moneda no pierde su esencia, el dinero sigue siendo dinero, pero hoy en día hay otros medios. Anteriormente era cambiar unos tomates por unos huevos, la operación de intercambio era la misma, después ya tuvimos el dinero en físico y hoy en día ya manejamos tarjetas de crédito, tarjetas digitales, inclusive cuentas con criptomonedas. Esa es la mega tendencia de la industria y hacia allá es donde hay que volcarse. ¿Por qué menciono todo eso? Porque el riesgo no es solamente saber hacia dónde vamos, sino cómo nosotros nos preparamos para lo que viene. Este es un informe que comparte la Organización Mundial de la Salud de cómo nosotros podemos prevenir y cómo podemos predecir el posible contagio. Entonces, la única forma en que nosotros podemos salvar la mayor cantidad de personas posibles del contagio es informándoles qué es el virus, cómo se contagia y cómo lo puede prevenir. Eso es importantísimo porque si las personas no conocen cómo reaccionar frente al virus, pues simplemente no van a acatar las medidas mínimas y no vamos a poder mitigar el riesgo. Entonces, aquí como les contaba, el virus es una enfermedad respiratoria, el cual presenta 3 tipos de síntomas. Entonces, en los síntomas más leves estará la fiebre superior a 38 grados durante 3 días consecutivos. Si una persona presenta ese tipo de fiebre, automáticamente hay que entrar a revisar si tiene otro tipo de síntomas. Otro de ellos es el cansancio, un dolor muscular y una tos seca. Este tipo de síntomas se pueden trabajar desde la casa. Si una persona tiene fiebre, lo más común es que se le trate esa fiebre en casa por medio de baños de agua tibia. La persona tiene que alimentarse muy bien. Está súper recomendado que tomen bebidas o infusiones calientes. Aquí en Colombia muy conocida la agua de panela, el remedio de las abuelas. Eh, Eso se puede trabajar desde casa. ¿Qué pasa si una persona ya presenta síntomas más altos? Uno de ellos es la fiebre alta. Cuando decimos que es fiebre alta, es fiebre superior a los 38 grados. Ay, marica. Hola Sandra, ¿está bien tu conexión?
Ok, mientras Sandra... Hola, sí, ya Ya, ok, te estamos estaba escuchando. buscando la presentación que se me perdió. Les estaba contando cuándo son síntomas leves y cuándo son síntomas graves. Entonces, ¿cuántos son síntomas graves? Cuando la fiebre es alta y supera los 38 grados. En ese momento la persona ya tiene que presentar una asistencia médica para tratar esa fiebre. También las personas empiezan a contraer neumonía y dificultad respiratoria. Es por ello que se ha implementado inclusive sistemas de innovación a través de Impulsa, a través de diferentes organismos del Estado, convocatorias en las cuales se incentiva que las personas presenten proyectos de innovación referentes a la búsqueda de respiradores artificiales, inclusive compañías como Decathlon se han unido a transformar sus productos en torno a los respiradores artificiales. Así que si ustedes tienen también un proyecto, tienen algo pensado, importantísimo que se sumen a estas convocatorias. Aquí les contaba quiénes están en mayor riesgo de enfermarse gravemente. Tenemos que cuidar mucho a personas adultas mayores de 60 años. Esto no quiere decir que las personas menores de 60 años no se contagien. Las personas mayores, de hecho, menores de entre 20 y 40 años también han presentado muertes. En Colombia fallecieron ayer 2 personas menores de 35 años y no presentaban ninguna preexistencia, es decir, estaban muy bien de salud antes de que contrajeran el virus. Así que es importantísimo tener en cuenta que no solo las personas adultas son las que tienen síntomas graves o la posibilidad de fallecer. También importante, personas que tengan preexistencias, diabetes o cardiopatías, tenemos que cuidar muchísimo a estas personitas, mantenerlas aisladas, que no salgan a la calle, porque la probabilidad de que se contagien, pues el primero es altísima, y lo segundo, pues la probabilidad de muerte también va a ser extremadamente alta. Entonces, eso para nuestras personitas, lo más importante es que cuidemos a aquellos que nos rodean. ¿Cómo se transmite el virus? Por contacto persona a persona con una persona infectada. ¿Listo? También por el contacto con personas al toser o estornudar. Es por eso que es importantísimo que todos usen tapabocas. ¿Sí? Es en ciudades como Wuhan, donde inició el virus, prácticamente toda la población usa tapabocas. Inclusive si ustedes buscan por Google, van a encontrar muchas formas de hacer tapabocas en casa si no los pueden conseguir en el momento que ustedes requieran salir a la calle. Entonces, de hecho, también en las farmacias, en las droguerías, es muy fácil conseguir un tapabocas. Estos no son reutilizables, son desechables, así que los tienen que botar. Si son lavables, sí se recomienda lavarlos diariamente. Sandra, hola Sandra. Hola, Ya, aquí les dejo un pantallazo de la Organización Panamericana de la Salud, en donde certifican que no existen medicamentos específicos para tratar la cura del coronavirus. ¿Por qué mencionamos esto? Para que las personas primero no se dejen engañar con cualquier tipo de tratamiento que les puedan vender. Segundo, para que entiendan que de verdad es un riesgo altísimo, que no hay vacuna y capaz se puede demorar inclusive hasta un año en encontrar una cura. Entonces, no existe un medicamento específico para tratar o prevenir el coronavirus, más sin embargo, para los síntomas leves como la fiebre, como la tos, se pueden igual usar los medicamentos formulados previamente por un médico. ¿Ok? Sandra, se te volvió a desconectar tu audio. ¿Puedes revisarlo, por favor? Aquí estoy. ¿Me escuchas? Sí, sí, Ah, se bueno, te listo. desconectó hace como 20 segundos. Listo. Ahí me escucharon de la anterior presentación, ¿sí? Sí, sobre el mensaje de no automedicarse. Exactamente. Listo. Aquí vamos a hablar de las posibles medidas para mitigar el riesgo.
Entonces, como les contaba, como no existe una cura, lo importante es saber qué sí podemos hacer. Entonces, el primero, si ven que una persona presenta síntomas de gripe dentro de la organización, dentro de la familia, lo primero que hay que hacer es cuidar esa gripe, ¿sí? Lo segundo es evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos y lavarlas completamente. Inclusive se ha recomendado lavarlas cada 3 horas. Si, por ejemplo, dentro de la familia existe alguien que capaz haya contraído el virus, hay que evitar compartir vasos, A ver, platos u otros artículos de uso personal. ¿Por qué? Como les contaba, el virus cabello, en la ropa, en los zapatos, inclusive las sábanas, el lugar donde la persona duerme, no se puede compartir. Entonces, esto es importantísimo, también limpiar todas las superficies que se tocan con frecuencia. Las pueden lavar con agua y con jabón normalmente, dejarlas secar y después pueden pasar un pañito con alcohol. ¿Listo? Si hay personas que han viajado a países extranjeros durante el último mes y durante los últimos 15 días presentaron un confinamiento voluntario y no tienen ningún síntoma, perfectamente pueden continuar con su vida normal. En cambio, si la persona viajó fuera del país y presenta síntomas leves, como ya los hemos mencionado, o graves, importante que presente uno el aislamiento y segundo, pues que tenga acompañamiento de un médico. Lo siguiente que les comentaba es informarse a través de fuentes confiables. Importantísimo que en este momento que todo el mundo está en tiempos de incertidumbre, que eviten todo intoxicación, porque pueden salir personas, eh, pueden aprovecharse del coronavirus e instalar virus dentro de sus computadores, inclusive revisar sus contraseñas, pueden inclusive hackear sus plataformas. Así que es importantísimo que no abran links que ustedes capaz consideran sospechosos. Se ha considerado como un riesgo aliado al tema tecnológico dentro del coronavirus, que posibles hackers han llegado a incrementar los casos ante las compañías de seguros por reclamaciones por temas directamente relacionados. Es importantísimo que no ingresen a links que ustedes consideren sospechosos. ¿Listo? Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar un gel a base de alcohol. También ustedes pueden consultar, googlear, se pueden hacer geles a base de alcohol en casa, así que hay muchas formas de que nos podemos cuidar. Importante, si van a estornudar, que se puedan cubrir con el antebrazo y si tienen un pañuelo desechable, tírenlo a la basura. También lavarse las manos todo el tiempo. ¿Cuándo lavarse las manos? Antes de tocarse la cara, después de toser o estornudar, antes y después de ir al baño, antes y después de cambiar pañales para proteger a nuestros niños, antes de preparar y comer alimentos. Importantísimo, por favor, laven los alimentos muy bien porque si no también pueden contraer otro tipo de virus. Antes de visitar o atender a alguien enfermo, después de tirar la basura, después de tocar las manijas de las puertas y después de estar en lugares públicos muy transcurridos. O sea, prácticamente toca estar todo el tiempo con todas las alertas porque como les contaba es un virus de alto contagio. Entonces, ¿cómo se deben desinfectar las manos? Hoy en día esa información que les estoy compartiendo es directa de la Organización Mundial de la Salud. Es importantísimo que las personas puedan desinfectarse las manos con gel a base de alcohol en un 60% a un 95%. Y también, si no tienen gel y alcohol, que se lo puedan bañar con agua y con jabón. En ambos casos deben frotar muy bien las manos, hacer movimientos circulares, entrelazar los dedos y ayudarse con el pulgar a frotar las partes también de la parte superior de la mano. Esta es la única medida que puede reducir la propagación de enfermedades, así que importantísimo lavarse las manos todo el tiempo posible. Ahora, ¿qué pasa? Ya tenemos a alguien que ya tiene el brote. Importantísimo. Estas personas necesitan de ayuda, de colaboración. No es porque uno de nuestros familiares traiga el virus o alguno de nuestros amigos o alguien de la sociedad y empecemos a discriminarlo. Por ejemplo, en almacén, escuché en las noticias que en un almacén entró un médico
y al médico lo discriminaron que porque capaz podía llevar el virus. Entonces, es importante también ayudar a estas personas. Por ejemplo, más que los médicos de necesitar aplausos, yo creo que los médicos necesitan que nos quedemos en casa, ¿sí? Aquellas personas que ya presentan síntomas, por favor, aquellas personas de confianza, contáctenlo, no lo dejen solo, entiendan que es un momento por el cual cualquier persona puede contraer el virus, no importa el estrato social, no importa la raza, no importa el lugar en el cual se encuentre en cualquier parte del mundo, ni siquiera la edad, también personitas, bebés han nacido con síntomas de coronavirus. Entonces, hay que aprender a convivir con el virus, así como capaz en algún momento el VIH o el SIDA fueron en algún momento los virus más resonados y aprendimos a convivir con estos virus. Entonces, yo creería que la actitud que podemos tomar sobre este riesgo es la misma, hay que aprender a convivir con él y a entender que también las personas pueden salvarse. No es sinónimo de muerte, simplemente hay que aislarse y hay que cuidarse. Entonces, si nos vamos a mantener en casa, lo importante es dormir, hacer ejercicio y mantener contacto con las personas y sus seres queridos. Se puede hacer por teléfono, se puede hacer por la tecnología para todo, así que importantísimo, por favor, mantenerse en casa, evitar salir en lo posible. Cuando las personas están estresadas, ¿qué pasa? Recurren al tabaco, el alcohol y o drogas para solucionar sus temas emocionales. Importantísimo que eviten todo este tipo de cosas, porque imagínense, en medio de una crisis y tras del hecho pasando una crisis interna de nuestro hogar, es lo que tenemos que evitar completamente. Ahora, el exceso de información, por favor, eviten en lo posible sacar información de otras fuentes diferentes a la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Son las únicas entidades que tienen información verídica y en tiempo real de cómo se está transmitiendo el virus. También limiten su nivel de preocupación. Hoy en día encontramos información por todo lado, por internet, de la radio, los medios sociales, y es importante también aislarse un poco y evitar también esta infoxicación porque va a terminar en temas de estrés, de ausentismo, las personas van a empezar a preocuparse, van a empezar a manejar un tema de ansiedad, e inclusive esto puede llevar a la depresión y al suicidio. Así que es importantísimo prestarle toda la atención a las emociones, a los sentimientos y si en lo posible podemos recurrir a un psicólogo o a un medio profesional como por medio de la EPS, podemos solicitar una cita, que nos atiendan y eso es muy importante, así que no se sientan solos porque las EPS tienen ya todo un mecanismo preparado para atender esto. Entonces, es importante también que recurran a cosas que hayan hecho en el pasado o cosas que les gusten hacer. Por ejemplo, se ha visto mucho lo que son futbolistas que vienen entrenando, lo que son personas que capaz nunca en la vida habían cocinado porque trabajaban y llevaban eh, a sus compañeros a almorzar cerca a un restaurante. Hoy en día pues la vida ha cambiado y hay que cambiar con ella. Entonces hay que buscar nuevas cositas que hacer en casa, leer un libro, pintar un cuadro, organizar. Es una época en la cual uno realmente se da cuenta que tiene una cantidad de cosas que jamás no usa, ropa que ha dejado de usar. Entonces, yo creo que es un espacio importante en el cual podemos aprovechar todo ese tiempo que tenemos en casa para hacer esas cosas que más nos gustan y que dejamos de hacer porque teníamos otras prioridades. ¿Listo? Entonces, medidas de preparación. Una de las medidas de mayor impacto consiste en el establecimiento de un programa permanente de educación a la comunidad. ¿Por qué educación? Porque si las personas saben qué hacer, pues van a poder mitigar el riesgo. Entonces, ¿qué hacer? Lavarse las manos, evitar multitudes, saber cómo tratar los síntomas desde casa, qué hacer en estado de aislamiento. Entonces, eso es importantísimo, que las personas sepan de la alta amenaza de contagio. Y esto increíblemente ya íbamos a terminar el periodo de cuarentena y lo volvieron a incrementar porque las personas no son conscientes de la alta probabilidad de muerte y se quedan fuera de la casa. Entonces, se deben preparar planes de contingencia que contemplen logística, telecomunicaciones, atención en casa, programas de atención médica, alojamiento de urgencia para aquellas personas que están en condición de calle y todo lo que es la fase de alimentos.
Entonces, es necesario atender la capacitación personal del plan de emergencias. Normalmente las organizaciones dentro de su sistema de seguridad y salud en el trabajo deben tener un equipo de brigadas de prevención y atención de emergencias, los cuales deben estar debidamente capacitados para asumir programas de gestión de riesgos en situaciones como esta. Así que importantísimo recurrir al plan de equipos de capacitación de emergencias. Si no están capacitados hay que entrenarlos y a su vez que ellos lleven la comunicación a todas las áreas de la organización. Importante hacer un convenio, un acuerdo de ayuda en términos de país, de región o internacional. No se queden solos, es un momento de colaboración en el cual debemos recurrir a todas las medidas. Entonces, las necesidades de atención de emergencias que se deben tratar de forma inmediata, ¿cuáles son? La primera, mantener el aislamiento y control en cuarentena de personas que presenten síntomas de contagio. Aquí es importante hablar, si una persona presenta síntoma de contagio y está todavía en la calle, la probabilidad de que contagie a otros es alta. Segundo, si tenemos una persona contagiada dentro de nuestro hogar, tenemos que también nosotros cubrir con tapabocas a esta persona y también cubrirnos nosotros. También tenemos que mantener un aseo constante para prevenir que también nosotros podamos contraer el síntoma. Si una persona presenta síntomas graves como insuficiencia respiratoria, ya debe quirúrgica en las primeras 72 horas de la atención vital de esas personas, plan que permita tratar a esas personas que presenten síntomas graves. Entonces también se requieren materiales para el personal de socorro, tapabocas, trajes de bioprotección, termómetros, camillas, sábanas. Todos esos materiales deben dotarlos a los hospitales. Recuerden que no se pueden reutilizar, se tienen que botar. Así que es importantísimo que si tienen alguna compañía que pueda prestar o transformar sus procesos productivos de hacer, por ejemplo, jeans, chaquetas, ropa y empezar a producir sábanas, empezar a producir tapabocas, es una muy buena oportunidad. Estas son las necesidades que después de que ya se ha detectado el síntoma o o los diferentes síntomas del coronavirus en las personas, se empiecen a hacer cierto tipo de actividades. Lo primero, las personas y el personal de socorro requieren de todas las líneas vitales. Es decir, si nosotros tenemos un departamento de gestión de riesgo, tenemos todo un equipo, nuestra brigada de prevención y atención de emergencias, tenemos nuestro equipo médico, operativo, ambulancias, también tenemos que empezar a pensar en un transporte exclusivo para ellos. Lo siguiente, si tenemos personas o pacientes contagiados, estas personas en lo posible deben estar alojadas aparte porque la probabilidad de contagio es altísima. Lo siguiente es la cuarentena. Es difícil pensar en una medida de control para una pandemia porque, como les contaban, a nivel mundial nadie estaba preparado para una pandemia. Pero sí es importante hacerle saber a las personas que la única medida segura es nuestra casa, es permanecer en casa aislados para prevenir que la curva de contagio incremente. Alimentación, provisión de agua potable y alimentos. Si nosotros mantenemos las líneas vitales como el agua, podemos prevenir que las personas capaz puedan contagiarse. Si no podemos suministrarle a las personas agua para que se laven las manos, pues difícilmente vamos a poder prevenir el contagio. Aquí podríamos mencionar departamentos como La Guajira, donde el agua casi nunca llega, inclusive yéndonos cerca de Bogotá, La Mesa, un municipio que queda a menos de 45 minutos de Bogotá, ni siquiera cuenta con agua potable. Así que es importantísimo mencionarlo y garantizar también a la asistencia al personal médico de alimentos. Ellos son personas que van a estar prácticamente trabajando 24/7, turnos muy altos y necesitan también mantenerse completamente aislados y adicional a eso garantizarles la alimentación. El aseo es muy importante. Se dice que se deben concentrar acciones de emergencia en torno a los programas rutinarios de desinfección. No es necesario que se esté lavando cada nada los pisos y las paredes y demás, pero sí es importante que se desinfecten. Entonces se pueden lavar una vez al día y hacer una desinfección con alcohol. ¿Cuáles son las necesidades en cuanto al sistema? ¿Ustedes se imaginan qué pasaría donde se llegara a caer el Internet? Importantísimo establecer un sistema de alerta y señales de alarma
acompañado de un plan de capacitación a todo el público donde las personas sepan qué hacer y cómo responder en caso de una alarma. ¿Qué pasaría donde nosotros no sepamos más cuál es la cifra de contagios en Colombia y de un momento a otro se llegue a salir de las manos? ¿Qué pasaría donde no podamos determinar cuántas personas están en La Guajira contagiadas, cuántos en el Amazonas, cuántos en el Chocó? Hay que establecer un sistema que permita delimitar cuál es la cifra real de contagios y cómo podemos evitar la propagación del virus. En un canal de telecomunicaciones debe estar permanentemente operando. Imagínense que si se llegara a caer el internet, vamos a quedar descomunicados. ¿Cuál otra vía puede ser? El teléfono, el WhatsApp. ¿Qué pasaría si esas vías están alternativas? Ya que, por ejemplo, en esos tiempos es donde más se ha considerado el consumo del internet. Entonces, si las personas no llegaran a tener internet, ¿cuál sería la otra posibilidad de cómo nos podemos comunicar con la radio, con la televisión? ¿Listo? Cultivos. Aquí menciona algo muy importante, así las personas estén encerradas en sus casas y capaz viendo televisión y muy juiciosos, las personas tienen que sí o sí alimentarse, es una prioridad básica. Pero ¿qué pasa si hasta nuestros agricultores están guardados en sus casas? Pues no va a haber producción para los próximos meses. Así que es importante estudiar un plan de recolección de cultivos y plantaciones para posterior suministro. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros por lo menos vamos a estar año. Yo creería que un año en ese estado. Entonces es importantísimo que podamos delimitar cómo estamos nosotros preparados para asumir esta alimentación de todas estas personas, así no estén generando ingresos. También la vigilancia epidemiológica. En el Ecuador ya están sufriendo gravemente las consecuencias de no tratar a tiempo el coronavirus y las personas están siendo arrojadas a la calle, a los andenes, inclusive han llegado a utilizar medios, terminación final de las personas en cajas. Ese tipo de cosas tenemos que entrar a revisar nosotros también. En Colombia ya decretamos al día de ayer 50 fallecidos y la cifra es de por el 8% del total de las personas que están contagiadas y se ha declarado más de 140 personas por lo menos pueden llegar a fallecer de un momento a otro, se puede duplicar la cifra. Ayer en Estados Unidos duplicaron la cifra de muertos de un día para otro, es algo que realmente está pasando y tenemos que prestarle especial atención. Así que si ustedes desde sus organizaciones tienen ya un plan de gestión de riesgos por medio de servicios exequiales, ya tienen todo un panorama realizado, súper bien. Si no lo tienen, importantísimo que empiecen a revisar si tienen cobertura de sus familiares en las pólizas exequiales, si pueden afiliarse a una póliza, capaz en este momento es súper importante que puedan hacer eso para que puedan disponer de las personas o sus seres queridos en el caso que Dios no quiera llegue a pasarles algo. Hay algo que también deben hacer aquí en temas de almacenamiento. Se debe tener un lugar en el cual se pueda hacer una recolección de suministros esenciales para la atención hospitalaria. Si ustedes dentro de sus departamentos, sus organizaciones, pueden hacer una recolecta de insumos médicos, sería importantísimo que lo pudieran hacer para poder llevar esos insumos a centros clínicos. Dentro de la canasta familiar también importante hacer nacional de los alimentos y establecer un esquema de beneficios a la población más vulnerable. No todos en Colombia por lo menos estaban o eran empleados, teníamos una cifra de desempleo bastante alto y ahora en medio de la crisis las compañías, inclusive Arturo Calle decía que máximo puede sostener a sus empleados un mes y que compañías con un poder adquisitivo un poco más amplio podrían sostener hasta máximo 3 meses. Si estos son compañías que tienen un gran potencial dentro de Colombia, imagínense aquellas personas independientes, vendedores ambulantes, personas que trabajan como capaz cerrajeros, plomeros, electricistas, abogados independientes, que capaz en este momento no están generando un ingreso y necesitan sí o sí de alimentarse. Entonces, no es un momento de coyuntura para solo estratos bajos, sino es para toda la población en general. Así que importantísimo, si ustedes también pueden hacer un esquema en el cual cada persona pueda donar una libra de arroz, alguien un tomate, alguien una cebolla, otro una panela, esto le puede servir de gran ayuda a alguien que capaz lleva sin comer toda la semana. Pérdidas familiares. Como les contaba,
La probabilidad de que una persona pueda fallecer es del 8% del total de los contagiados, así son las cifras. Entonces, imagínense que en su población de pronto un niño pudiera llegar a quedar sin mamá y sin papá. Aquí también tienen que entrar a estudiarse cuál va a ser ese apoyo psicosocial para estos niños o cuál es el impacto en la población por la pérdida de un familiar. Aquí tenemos que unirnos todos y trabajar fuertemente en dar ayudas a estas personas. Si ustedes dentro de la organización tienen psicólogos, si tienen terapeutas, profesional en servicios de la salud que capaz pueda prestar el servicio a través de teléfono, de WhatsApp o de llamada, importantísimo que puedan poner estos servicios a, valga la redundancia, al servicio de la población y así vamos a poder ayudar a aquellas personitas que ya de pronto tengan familiares que hayan pasado por esta situación. Hablemos de puestos de salud provisionales. ¿Ustedes se imaginan si en condiciones normales en Colombia nosotros no tenemos capacidad de atención de salud? Ahora, ¿cómo será con una pandemia? Importantísimo que se puedan establecer en áreas donde no existen hospitales o donde no llega la salud, establecer centros médicos hospitalarios provisionales, los cuales tienen que tener toda la atención como un hospital normal. Deben tener acceso a camillas, acceso a aparatos respiratorios, deben tener acceso a médicos especialistas. Entonces es importantísimo que se pueda hacer un sistema autosuficiente. Otras necesidades que hemos detectado son las basuras. Importante que las personas hagan un control y acumulación de basuras adecuado. Y ojalá si se pudiera reciclar desde casa sería espectacular porque así podríamos aminorar el riesgo de los contagios. En los lavamanos, si todavía capaz estamos trabajando en las oficinas, mantener dotados todos los baños con gel antibacterial, con agua, con jabón, para que todas aquellas personas que ingresen puedan usarlo y también mantener una constante limpieza de estos lugares. En cuanto a menajes y víveres, recuerden que el contagio es altísimo, así que no se deben compartir cama, ni menaje, ni ropa, ni sábanas. Todo esto se debe disponer para las basuras, así que se deben crear un plan de acción en torno a que las personas primero tengan un lugar donde puedan convivir sin contagiar a otros. En el menaje estamos hablando de ropa y insumos desechables y sábanas también. Es algo que, por ejemplo, si las compañías que están produciendo ropa pudieran dotar a los hospitales, sería genial. La única forma en que podemos de verdad contribuir a la disminución y mitigación del coronavirus es a través del trabajo colaborativo. Yo estoy sorprendida de verdad de cómo entidades como las aerolíneas, donde normalmente si tú no podías viajar, te cancelaban el tiquete y perdías el dinero, han otorgado la posibilidad de que las personas puedan redireccionar nuevamente su viaje a una nueva fecha y puedan viajar. Entidades como el gobierno también se han abierto a que por ejemplo, los empresarios puedan extender el pago de impuestos y demás, algo que es muy corta la fecha, pero digamos, es algo que jamás en la vida había pasado. O que se organizaran, por ejemplo, la cervecera que les cuento, Quilmes, que dejara de producir cerveza y empezar a producir alcohol. Esa es la pandemia en medio de la cual estamos y los negocios tienen que transformarse sí o sí en la oportunidad de buscar una continuidad del negocio. Entonces, pues hasta acaba un poco del COVID. Les voy a hablar ahora de cómo trataríamos un plan de continuidad del negocio, pero antes de avanzar me gustaría saber qué preguntas tienen hasta aquí, si quieren que retomemos alguna parte de la información. Vamos con preguntas, Sandra, ¿te parece? Dale. Ok, bueno. Entonces, mientras nuestro grupo se anima a hacer sus preguntas por chat o levantando abajo la manito, en la parte de participantes, ahí pueden encontrar quiénes están participando y bueno, pueden alzar su mano. Acá estaremos contestando las preguntas, pero te quiero hacer una pregunta sobre el tema de, si lo sabes, o sea, cómo se desechan los cuerpos de personas que han muerto por COVID. ¿Sabes algo al respecto? ¿Cómo se debe hacer el manejo de personas fallecidas por COVID? Bueno, el COVID, y así la persona esté viva o esté muerta, igual es un virus que puede mutar. Entonces es importante que
las personas puedan, en ese momento pueden hacer una disposición de los cadáveres, inclusive puede hacer un acompañamiento de 10 personas, así está, es como está estructurado actualmente en Colombia. Eh, Sin embargo, lo importante sería hacer una cremación de esas personas, no la disposición del cuerpo como sería un fallecimiento normal. ¿Esto por qué? Porque el virus, así la persona esté fallecida, puede seguir contagiando a otros. Entonces, de hecho, estábamos verificando ayer en un programa también en televisión salió en noticias que unas personas, allí falleció una persona y salió prácticamente todo el pueblo a despedirlo. Esto no puede ser así. Así que importantísimo que puedan hacerlo mediante entidades que están especializadas en el sector exequial. Normalmente hay compañías que ofrecen pólizas exequiales donde hacen todo el proceso del cadáver y los familiares única y exclusivamente se tienen que tranquilizar y dejar esto en manos de expertos y de terceros. Esa es la única recomendación. No pueden asistir más de 10 personas a asistir a su familiar y en lo posible que se haga por medio de un horno crematorio. Ok, perfecto. Claudia Arismendi dice, en el tema de riesgo, ¿cuál es la mejor manera de hacer un plan de equipo de ejecutivos para poder bajar todas las estrategias a todos los empleados? Bueno, aquí ya estamos hablando de algo muy técnico que es el plan de continuidad del negocio. Eso se trabaja inclusive bajo una norma ISO, en la cual la alta gerencia primero tiene que hacer una reunión para que puedan identificar los riesgos de forma eficaz y eficiente con el objetivo de alcanzar a sus clientes y hacerlo a menor costo. Esto inclusive debe ser parte de la cultura organizacional. El riesgo de COVID es solamente uno de los riesgos que tiene toda una organización. Entonces, un negocio es como una huella digital, cada negocio es muy diferente uno de otro. Entonces no existe como tal un plan paramétrico en el cual nosotros podamos decirle esta es la ruta para que ustedes puedan continuar con el negocio, porque depende cada negocio en particular de cómo lo vayan a hacer. Lo que yo les recomiendo es primero estudiar la cultura organizacional de la compañía, en la alta gerencia, a quién le delegarían las responsabilidades y hacer una auditoría interna, de tal forma que les pueda permitir a la organización primero, cumplir con los objetivos, hacer una evaluación y mejora de los procesos de gestión, de gobierno, de riesgo y de control. Entonces, por ejemplo, en cuanto a gobierno, la alta gerencia debe establecer un modelo de trabajo corporativo que le permita tomar decisiones en cada uno de esos procesos. Y también mirar qué riesgos pueden protegerse. Es decir, algunos riesgos, dependiendo de la gravedad, se pueden reducir mediante estrategias de evitar, prevenir y proteger. Hay otros riesgos que se pueden aceptar, retener y transferir, como lo más conocido que son los seguros. Ahí es donde la alta dirección debe evaluar y controlar y mitigar aquellos efectos externos e internos. Como les contaba, el COVID solamente es uno de los riesgos. Hay una cantidad de riesgos alrededor de cada compañía, los cuales se deben entrar a estructurar dependiendo del negocio como tal. Si de pronto tienen algún caso en particular, lo podemos revisar. Ok, te lo transferiremos. Julián Rodríguez decía, interesante la presentación, ya no se consiguen tapabocas en Bogotá, por ejemplo, están agotados. ¿Qué hacer frente a la escasez de tapabocas y sobre todo cómo proteger empleados que de pronto deben obligatoriamente tener que compartir con el público o tienen que atender personas? ¿Qué hay que hacer ahí, Sandra? Uy, importantísimo, nuestro personal es lo más importante, tenemos que cuidar de nuestras personas. Los negocios son negocios, pero los negocios no serían o no tendrían sentido si a las personas. Y sobre todo si tenemos empleados, tener empleados es como tener hijos, tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos. Entonces, así sea una tienda de barrio, lo primero que se deben tomar es las medidas mínimas, por lo menos que las personas no se puedan acercar a 1 metro de distancia del tendero, colocar una barrera, y nuestros tenderos deben tener guantes y deben tener tapabocas. Si no tienen digamos en este momento, como no podemos comprar porque capaz no existen, debemos utilizar otros medios. Por ejemplo, en casa, nosotros, empresa de
máquina plana y una máquina fileteadora. Nosotros empezamos a producir tapabocas, no son todos con la norma N95 y cinco y demás, simplemente lo que permiten es cubrirnos en el caso de que nosotros capaz a través de la saliva podamos contagiar a alguien, porque eso puede ser asintomático, las personas ni siquiera pueden saber que lo contraen. Entonces, así no sea un tapabocas certificado, importante que la persona se pueda cubrir la parte de la boca, también que se pueda cubrir las manos y estar manteniendo el hábito de lavar los accesorios que tenemos, los pisos, desinfectar todo con alcohol. Es la única medida que podemos hacer, que es proteger a nuestras personitas. Ahora, si las personas están trabajando desde casa, digamos que sí es importante que usen el tapabocas mientras están afuera. Si están dentro de casa, siempre y cuando una de las personas que esté adentro esté contagiada o presente síntomas de gripa. Perfecto. Julián Rodríguez comentaba en el tema del entierro colectivo de todo el pueblo en Bello, creo que sucedió en Bello, pero son grupos criminales quienes obligaron a los habitantes. ¿Has pensado en tu protocolo qué va a pasar con la delincuencia y la criminalidad en estas épocas de COVID-19? Pues imagínate que es como si se hubieran sumado todos los riesgos, no solamente es el riesgo de la zona conmoción civil, popular, huelga, actos malintencionados de terceros, sino también, digamos, por ejemplo, hay movimientos telúricos, también se ha escuchado, por ejemplo, de incendios en Santa Marta, se han escuchado de una cantidad de cosas que es como, son riesgos muy aliados, o sea, el mundo de los riesgos es tan disperso y tan diverso que la única forma de poderlos controlar es conocerlos. Cuando tú conoces el riesgo, puedes entrar tú a estudiarlo, a analizarlo y tomar medidas en cuanto a ese riesgo. Lo que nosotros podemos ver en este caso, digamos que si fue obligado, los únicos que pueden actuar en este caso son las personas que tienen autoridad, es decir, Ejército, Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, eh, la Policía Nacional, eh, y ya en casos ya muy locales puede ser, no sé, el presidente de la Junta de Acción Comunal o líderes sociales, que inclusive pues ni siquiera ellos mismos tienen protección en este país, como hemos visto un líder social, o sea, o en ese país o falleces porque te mataron por ser líder social o si Dios no quiso te cogió el coronavirus. Es muy difícil poder determinar qué riesgos nosotros podemos asumir y podemos mitigar y qué riesgos no. Pero sí es importante conocerlo, saber a qué nos enfrentamos y establecer unas ciertas medidas que podamos tomar en cuanto a este caso. Ok. Dice Claudia Arismendi, importante también cubrir los ojos, el virus también puede estar por ahí. Si no hay lentes de seguridad, utilizar lentes de visión o de sol. Claro, en China, por ejemplo, ellos ya están funcionando en Wuhan, la ciudad en donde inició la pandemia, ellos ya están operando normalmente, pero inclusive las azafatas de los aeropuertos están completamente vestidas de arriba abajo con trajes de bioprotección en los cuales tienen unas máscaras o unas carillas para los ojos, tienen gorros de bioprotección, inclusive usan hasta doble tapabocas, trajes de bioprotección que permiten que no se filtren agua o residuos a la piel, utilizan también guantes, inclusive zapatos eh, que cubren los zapatos normales. Si esto pasa con personal de China que ya conocen todo el virus, lo que tenemos que hacer es replicar este tipo de acciones. Pasa que nosotros no contamos con todos esos insumos y es por eso que la invitación es para que aquellas empresas que capaz dentro de sus procesos productivos puedan cambiar el modelo de negocio y transformarse en torno a la crisis, sería lo más viable. Por ejemplo, empresas que hacen producción e impresión de materiales en 3D podrían producir las carillas. Empresas que estén haciendo chaquetas, jeans, puedan transformar la producción y empezar a producir sábanas y materiales para la industria hospitalaria. Eh, por ejemplo, restaurantes que anteriormente estaban atendiendo única y exclusivamente desde sus locales, ahora lo pueden hacer a domicilio. Eso es lo que está pasando en este momento, la transformación completa de la industria y es lo único que puede dar un plan de continuidad del negocio. Cuando los negocios empiezan a fracasar, como en ese momento que no pueden salir,
lo que hacen las altas gerencias es reducir gastos, pero normalmente no piensan en las ventas y lo único que puede sacar a flote a una empresa son las ventas, ¿sí? Entonces, lo que les puedo recomendar a los empresarios es que miren la posibilidad primero de atacar estos riesgos, que estudien cómo aminorarlos, cómo minimizarlos, que hagan un plan de acción en torno a que si es lo posible puedan transformar su industria, seguir vendiendo y mantener a sus trabajadores sería lo mejor posible. Claro que sí. Bueno, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o comentario dentro de nuestra audiencia. Y bueno, mientras llega la pregunta, Sandra, ¿qué hacer con las basuras en esta época? Sandra, El contagio, recuerden que se traduce o se transfiere de persona a persona y también se puede contagiar mediante diferentes elementos. Entonces, las personas que están aquí, por ejemplo, en Bogotá, todavía nosotros tenemos lo que es el sistema de recolección de residuos, agua y alcantarillado. Lo que podemos hacer si nosotros tenemos personas dentro de nuestra casa que están infectadas y demás, tenemos que en lo posible separar este tipo de basuras, ¿cierto? Inclusive deben estar entre una bolsa roja, como digamos, por ejemplo, cuando están en los hospitales. Ellos tienen diversificada cómo van a hacer los tratamientos de las basuras. Si, por ejemplo, solamente son residuos como plásticos que se pueden reutilizar, pues en lo posible buscar la forma en que podamos reciclar desde nuestra casa. Pero si tenemos una persona contagiada, todos estos insumos se deben botar en una bolsa roja y ya los organismos que ya tienen dispuestos un plan de emergencia sabrán qué hacer con las bolsas, si las van directamente a incinerar o si le van a dar otro tratamiento a las basuras. ok, muy bien. Sandra, ¿hay algo más para agregar en tu tema antes de despedirnos de esta sesión? Sí, les quería regalar 4 consejitos de un plan de continuidad del negocio para que puedan empezar. Como les decía, cada compañía es una huella digital, así que no podemos establecer un plan genérico, pero importante sí que puedan desarrollar un plan de acción en 4 pasos. ¿Listo? Entonces, el primer es vulnerabilidades, ¿sí? ¿Cómo lo pueden hacer? Como una compañía es tan diversa, lo primero que deben hacer es convocar una reunión con la alta gerencia y con aquellas personas que son las que toman decisiones dentro de la organización para que puedan detectar e identificar las principales áreas de impacto potencial del virus. Entonces, aquí estamos hablando del área de contabilidad, del área de marketing, el área de recursos humanos, operativos, porque cada uno conoce su proceso y es importante que toda la información dentro de la compañía esté alineada de inicio a fin y que cada uno de nuestros trabajadores sepa qué hacer en cuanto a las medidas que vaya a tomar la organización. Lo segundo, si es por ejemplo una compañía de producción, deben tener en cuenta hablar con sus proveedores más importantes para comprender cómo estos se ven afectados. Es decir, tú podrías como empresario correr un riesgo siempre y cuando tú no tienes en cuenta la vulnerabilidad en la cadena del suministro. Esto es uno de los tantos riesgos que los que más se ha visto afectado en el sector empresarial. Entonces es importante preguntarle a sus proveedores también cómo están sus proveedores para verificar si pueden seguir cumpliendo con la cadena de abastecimiento del negocio. ¿Listo? Segundo consejo, tienen que estar preparados para la escasez o para el aumento de la demanda de sus productos y o servicios. Por ejemplo, en el sector de la salud y en el sector de los alimentos han tenido una demanda, un aumento en la demanda realmente interesante, pero otro tipo de negocios capaz en este momento no están produciendo. Entonces tienen que estar preparados para esta escasez o para este aumento y tener un plan de acción. Lo siguiente, entender qué tan preparados están sus planes de acción. O sea, un plan de continuidad del negocio no se empieza a desarrollar apenas ya tiene encima el riesgo. Es decir, si tenemos un incendio, no vamos a estudiar cuál es el mejor extintor para nuestra compañía o cómo enseñarle a uno de nuestros usuarios a usar un extintor. Eso es algo que se debe prever
antes de que ocurra un riesgo. Entonces es importante entender qué tan preparado está nuestra compañía, qué planes de acción tiene y ponerlos a prueba. Eso es lo más importante que deben hacer. Y si estos planes de acción no están actualizados, es importante realizar un protocolo de actualización de estos planes de emergencia. Lo siguiente, ustedes se deben asegurar de que su personal sepa qué hacer. Si, por ejemplo, programa, que los clientes sepan cuál va a ser esos medios o canales de atención si van a empezar a trabajar vía remotamente, que los proveedores sepan en dónde los pueden contactar. Si anteriormente tenían un sistema de teléfono integrado a la compañía y ahora todos tienen que trabajar desde casa, establecer un tema de comunicaciones y en el cual el directorio telefónico interno esté actualizado, que nuestro compañero de tecnología pueda comunicarse con el de marketing, que se puedan comunicar con el de recursos humanos, que sepan quién es el responsable de la brigada de atención de emergencias. Eso es importantísimo que todo nuestro personal sepa qué hacer, así todos vamos a estar enfocados en cumplir el objetivo de la organización. Asegúrense de que sus planes de continuidad funcionen. Si no funcionan, hay que actualizarlos, hay que cambiarlos y saber qué hacer en caso de interrupción del negocio. También establecer formas de trabajo alternativas. Hoy en día, como en este espacio vía Zoom, se pueden hacer videollamadas, también hay otros espacios en los cuales se puede trabajar remotamente, donde podemos trabajar en equipo, hacer dirección de proyectos, seguimiento en tiempo real. Las compañías tienen que actualizarse a los sistemas digitales. Esta es la megatendencia. Inclusive cuando ya pase este tema del coronavirus, se cree que la mayoría de empresas ya van a haber tenido un proceso de transformación digital y que inclusive el trabajo remoto se puede seguir manteniendo desde casa. Y lo siguiente, pues que el último consejito es que ustedes puedan monitorear. Si ustedes no usan la probabilidad de que puedan determinar qué hacer, pues también va a ser muy corta. En cambio, si ustedes pueden monitorear qué empleados sí están trabajando, quiénes sí están conectados, cuáles departamentos operativos sí están funcionando, qué productos sí se están vendiendo, qué productos ya no se venden, qué proveedores sí están trabajando, cuáles ya no están trabajando, qué materiales sí podemos contar y con cuáles no. Entonces es importante tener toda la información de la compañía y si ustedes pueden tener esta información ya pueden empezar a ejercer un control y empezar a tomar decisiones. Recuerden que no se pueden tomar decisiones de la nada, tienen que tener información en tiempo real y eso es lo que va a garantizar la funcionabilidad de las compañías en el mediano y en el largo plazo. Perfecto, perfecto, Sandra. Dos apuntes más que nos dejan por acá, Julián Rodríguez. Planes de contingencia, en Colombia no se conoce la realización de estos. Cómo examinar las rutas de actuación y apropiar herramientas que van a servir a corto, mediano y largo plazo. ¿Nos puedes recomendar recursos que guíen a las personas para hacer sus propios planes de contingencia en su empresa, por favor? Y el segundo apunte lo hace Diana Siacho, que dice excelente tema. Gracias por la información. ¿Nos puedes pasar, por favor, las diapositivas sobre este tema? Nos encantaría tenerlas y a partir de ellos trabajar en nuestros propios planes de contingencia. Claro que sí. Bueno, pues el plan de contingencia como tal se debe desarrollar cada entidad en particular, como les contaba, las empresas es un mundo tan fascinante y tan espectacular que ninguna entidad se parece a otra, es como una huella digital. Entonces, Pero lo primero, hay guías que nos cla- puedas recomendar. claro que sí, hay una guía, de hecho es una norma ISO, que es la ISO 23001, si no estoy mal. No es una norma de obligatoriedad, pero ustedes la pueden descargar, o si no, también se la puedo compartir a ti, Charlie, se las puedes compartir a todos. Sí. Es una norma ISO que precisamente ya está estructurada, donde se le dice a las compañías cuál es el paso a paso para realizar un plan de continuidad del negocio, se debe hacer un establecimiento de gestión de riesgos. Como les contaba, esto es parte del core business de mi organización. Nosotros nos especializamos precisamente en la gestión de riesgos y en ayudar a las compañías a establecer todo un programa, porque normalmente dentro de las organizaciones no tenemos la gestión de riesgos como nuestra prioridad, sino como algo que está por allá en el cuartico oscuro y cuando lo necesitamos vamos a mirar a ver qué hay.
debería ser todo lo contrario, porque si nosotros como organización podemos prever hacia dónde vamos, la probabilidad de que nuestros objetivos se cumplan pues va a ser bastante alta. En cambio, si no tenemos un plan de acción preparado, la probabilidad de que tengamos éxito pues va a ser muy baja. Primero que les puedo recomendar la norma ISO 31000, que es la ISO de gestión de riesgos. Nosotros tenemos todo un equipo profesional, contamos con expertos en diferentes países que pueden ayudarles a moldear su plan de gestión de negocios de acuerdo a su organización. Entonces, no es solamente detallar qué haríamos en el caso del coronavirus, sino qué pasaría de un terremoto, una sonada, motín. ¿Qué pasaría en el caso de que, por ejemplo, si tenemos una flota de vehículos y esos se estrellaran? ¿Qué pasaría en el caso de que tengamos una demanda por responsabilidad civil? ¿Qué pasaría en el caso de que uno de nuestros funcionarios se robara un dinero? ¿Qué pasaría en el caso de que nos roben información tan gigante que se requiere, por más de que nosotros tengamos una persona dentro de la organización, sea de la parte legal, el contador, el financiero, se requiere una persona experta en gestión de riesgos que les pueda ayudar a transferirlos? Desde la parte de los seguros, de hecho, puedo contarles algo, hay algo que se llaman coberturas y otra parte se llaman exclusiones. Tienen que mirar si ustedes tienen seguros, importantísimo que revisen las exclusiones de los seguros, porque capaz dentro de las exclusiones no tienen cobertura para una pandemia, que es lo que yo creería como están establecidos los clausulados, a menos de que tengan una póliza muy robusta, que una cobertura de seguros les otorgue seguros para una pandemia, pero en el caso actual, la única entidad que les puede colaborar en gestión de riesgos, sobre todo en tema de salud, van a ser las EPS, que son las autorizadas para, digamos, el tema de la salud. Entonces, eso es lo que les puedo recomendar, verificar si tienen ya contratado un programa de seguros y si no, pues entrar a revisarlos, así que aquí pues estamos a disposición de hacerlo. Claro que sí, muchísimas gracias, Sandra. Entonces, en el video que vamos a colgar en YouTube, ahí incluiremos los datos para llegar a tu organización y para que las personas que quieran resolver estas dudas sobre planes de contingencia y gestión del riesgo te contacten y solucionen contigo todas sus dudas y todos sus planes. Steven Carvajal nos comparte por acá, la norma es la ISO 22301, que en Eso, inglés se llama Business Continuity Management, o exactamente. administración de la continuidad del negocio. Entonces, por supuesto, ahí también colocaremos el enlace para la ISO 22301 y bueno, Así todos los es. enlaces que nos quieras compartir, incluida tu presentación. Sandra, muchísimas gracias, muy, muy, muy amable por haber compartido todas estas piezas informativas con nosotros y por haber solucionado nuestras dudas. Esperamos que esto haya sido bastante edificador para todos los asistentes a esta sesión. En el momento más alto tuvimos 37 personas, así que muchas gracias por acompañarnos en este Aprende desde casa. Es nuestra tercera edición. Por supuesto, continuamos. Esta Semana Santa se parece a todos los otros días de cuarentena, entonces no los queremos dejar que se aburran en estos días y por eso les traemos temas muy interesantes de aquí hasta el sábado y les voy a recordar cuáles son. El día de mañana, que es jueves, vamos a tener a Diana Siachoque contándonos algunos tips de cómo disfrutar la cuarentena en casa y no perder la cabeza en el intento. Sabemos que esto es un reto para todos, el hecho de quedarnos en casa mucho tiempo. Entonces, Diana nos va a enseñar a descubrir cositas dentro de la administración de la casa y actividades para que no nos aburramos. El día viernes, Nicolás Espitia nos va a contar cuáles son esas 5 joyas geoturísticas de Boyacá, paisajes y espacios increíbles. Yo creo que para antojarnos después de salir de esta cuarentena y poder disfrutar mucho más de los paisajes naturales que tiene nuestra región. El sábado, muy importante, María Alejandra Pérez nos va a contar cuál es el poder del presente, cómo disfrutar el aquí y el ahora y técnicas de meditación y de yoga para estar muy tranquilos y muy concentrados en esta época.
Y bueno, regresaremos la próxima semana, el lunes, con Mauricio Escobar, quien nos va a contar cómo pagar las deudas en una tercera parte del tiempo, tema que muchos están esperando conocer. Y el martes tendremos a Claudia Arismendi desde México contándonos qué es el liderazgo 4.0 y cómo ser líderes de líderes, sobre todo en estos momentos de cambio. La próxima semana compartiremos con ustedes la agenda completa de aquí al 26 con la programación de todos nuestros expertos, de todas las charlas y de todos los temas. Así que no se les olvide autopostularse o postular a alguien que ustedes reconozcan como experto en alguna materia, porque nos interesa abrir este espacio para esos expertos que quieren compartir. Mil gracias, Jorge, Steven, Fernando, Claudia, Nora Milena, Julián, y a todas las personas que estuvieron en este chat interactuando, a Beller, a Marta Patricia Castro, a Alvarito Pinedo, a Carmen, a Daniel, a Alejandra, a Nico, a Dani Chiquillo, a Julián Rodríguez, a María Paula Barrera, a Jimena, a Mónica, a Fernando, a Ruth, Esther, Sebastián, Diana, Francisco, Yasmín, Rosita, Juan Esteban. Todos, muchísimas gracias por compartir, por ayudarnos a hacer algo más grande entre todos. Por favor, manténganse saludables, manténganse en sus casas y nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias, Sandrita. Muchas gracias. A todos, muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, Cuídense adiós. mucho, por favor. Gracias. Gracias.